Querida comunidad, que la paz de Dios, el amor de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros siempre. Amén. Les invito a escuchar el texto bíblico que inspira la prédica de este domingo, la cual se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Invito a quienes puedan a colocarse de pie. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que nuestro Dios bendiga esta palabra en nosotros. Amén. Pueden tomar asiento. Podríamos decir que el texto que acabamos de escuchar tal vez sea uno de los más importantes en el Nuevo Testamento y de la teología paulina. Incluso este mensaje de la carta de Pablo a los Gálatas es uno de los pilares de la teología protestante, de la Reforma protestante y para la Iglesia luterana. Primeramente, y para comprender esto, obviamente debemos entender el contexto en el cual está escrita esta carta. El texto trata de una discusión entre Pablo y Pedro. En los versículos anteriores hay una discusión que se da entre ellos dos sobre las diferentes concepciones que tienen ellos sobre lo que significa ser cristiano. Por ejemplo, para Pablo, para Pedro, era muy importante el respetar la ley. El, por ejemplo, respetar la circuncisión o respetar ciertos rituales o ciertos tipos de comida. Y para Pedro, esto también debía ser practicado por aquellos cristianos que estaban entrando a la comunidad cristiana y que no necesariamente eran judíos. Pero Pablo piensa un poco diferente, bastante diferente. Y ahí es donde se encuentran ambos en esta discusión. Pablo era visto como un transgresor por Pedro y sus seguidores. Para Pablo no había ninguna ley que pudiera justificar la salvación de un cristiano, ni las leyes alimentarias ni de circuncisión. Para Pablo, Cristo había pagado el precio de la ley y ahora vivimos por su gracia. Somos justificados por la fe. Y esa es la gran novedad que Pablo nos trae. Es el evangelio que Pablo nos trae, la buena nueva, la buena noticia. Y que siglos después volverá a tomar fuerza en la Reforma protestante con Martín Lutero, quien, como sabemos, redescubrió el texto de Pablo a los romanos, que dice: el justo por la fe vivirá. Lo cual, así como a Pablo, le llevó a vivir una vida desde una nueva perspectiva y también en libertad. Una de las preguntas que nos cabe hacernos en este momento y a partir del texto es: ¿qué significa esta ley? ¿Y qué significa que ya no seamos justificados por la ley? Evidentemente hoy en nuestro siglo XXI estamos muy alejados de las discusiones que tuvieron Pablo y Pedro. Probablemente para ninguno de nosotros sea importante seguir determinadas leyes de alimentación o practicar la circuncisión para ser considerados cristianos.
y sentir que somos justificados por Dios. Sin embargo, aún en nuestro mundo existen diferentes maneras en que buscamos justificarnos. ¿A qué me refiero con esto? El justificarse tiene el sentido de validarse, es decir, demostrar que uno tiene el suficiente valor frente a alguien. En el ámbito religioso significa validarse ante Dios, pero también ante una comunidad o ante quienes comparten esa misma fe. Con la teología de Pablo y posteriormente con la Reforma Protestante, superamos ese entendimiento. Ya no somos valiosos ante Dios porque hemos cumplido con determinada obra o hemos hecho tal o cual cosa. La circuncisión en los tiempos de Pablo o el pago de indulgencias en los tiempos de Lutero. Somos valiosos ante Dios por su gracia. Es decir, no debemos hacer nada ante Dios para validarnos. Gratuitamente somos justificados. Solo nos queda creer, tener fe en ese regalo que nos ha sido dado. El descubrir esto y escucharlo creo que es realmente maravilloso porque nos lleva también a vivir en libertad, una fe que es libre. Sin embargo, muchas veces en nuestra cotidianeidad, en el día a día, volvemos a ser presos de las obras para justificarnos como seres humanos. Hace poco, con uno de mis cursos del colegio, vimos un documental de la Deutsche Welle que se llama Codicia, esa ansia desmedida. En este documental se entrevista a una serie de personas y de profesionales que han investigado este concepto de la codicia. La codicia puede ser entendida como un deseo muy grande, exageradamente grande, de acaparar cosas, especialmente relacionadas con el dinero, que nos lleva a querer más y más, incluso aquellas cosas que realmente no necesitamos. En el documental, por ejemplo, se muestra a un empresario, un magnate africano, que tiene un closet lleno de zapatos, varios de ellos sin usar. Una también de las científicas que es entrevistada en este documental dice que el querer cosas o el desear cosas es algo natural en el ser humano. Por ejemplo, si tenemos frío, probablemente vayamos a una cafetería o nos tomemos un café, pero ella se pregunta, ¿y cuando tenemos 75 pares de zapatos, acaso es necesario comprar un par más de ellos? Uno de los puntos interesantes del documental es el entender el origen de esta codicia y la razón de por qué, como seres humanos, tenemos este tipo de comportamientos. Si bien es un fenómeno que es muy complejo y que tiene también muchas razones de por qué es así, en parte el sentido de desear más y más cosas tiene que ver con el sentido de ser reconocidos y ser validados. Esto se ve obviamente apoyado mucho por la publicidad, que ya desde niños nos invita a ser parte de este consumo, y también por elementos psicoespirituales, como el sentido de la trascendencia. Como seres humanos también deseamos legar, ya sea familia, legados de tipo monetario, intelectuales, o de aportes a la sociedad, o bienes materiales. Tal vez la problemática no es el consumo en sí mismo, ya que como seres vivos, sin duda que necesitamos cosas para sobrevivir. Necesitamos alimento, un hogar, familia o redes de apoyo. Tal vez más bien la pregunta sea, ¿con qué fin buscamos todas estas cosas? ¿Con qué finalidad hacemos lo que hacemos? ¿Es para validarnos, para justificarnos como personas? El apóstol Pablo nos dice que no somos salvos por ninguna ley, sino que lo somos por la fe en nuestro Dios. En otras palabras, nuestro valor no tiene que ver con las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Nuestro valor no está dado por algo que haya que dar a cambio. No necesitamos hacer más o menos cosas para ser reconocidos. No necesitamos cosas materiales o tal vez más títulos universitarios o más reconocimiento social para ser justificados. Cristo en su vida y en su muerte nos revela que el valor de la vida va más allá de la ley y de las obras. A través de Él ya se nos ha mostrado que somos valiosos ante los ojos de Dios gratuitamente. Y ahí nos queda la pregunta,
¿A qué nos impulsa el saber que somos justificados por la gracia de Dios? ¿A qué nos mueve esa libertad? El saber que no debemos justificarnos y estar concentrados en mirarnos a nosotros mismos tiene el potencial de llevarnos por nuevos caminos en la vida. Está la posibilidad de levantar miradas y ver hacia nuestro alrededor. En concreto, esto significaría que no hay que probarse, ni producirse, ni justificarse, porque quien confía es afirmado incondicionalmente por Dios. Y también esta persona podemos volvernos libres y abiertamente hacia los demás. Uso intencionalmente en el párrafo anterior, la frase, tenemos el potencial de abrir nuevos caminos en la vida, porque tampoco deseo que este nuevo entendimiento que nos trae Pablo sobre nuestra justificación por la fe en Cristo se transforme como en una nueva ley. Es decir, que tenemos que ahora demostrar nuestra fe. Realmente ahora tenemos nueva libertad y la posibilidad de ser nuevas personas a través de esta gracia de Dios. Siempre entendiendo que la libertad y que esta libertad nace del amor y que Dios desea que podamos vivir su amor en forma plena en nuestras vidas. La pregunta, o las preguntas más bien que les traigo hoy, para que reflexionemos en estos días, es ¿a qué nos lleva el vivir por la gracia de Dios? ¿Hacia dónde nos mueve esta gracia en nuestra vida, ya sea personal, familiar, comunitaria, social? ¿Nos entrega esta visión una nueva percepción de la vida? Deseo que podamos vivir esta gracia de Dios y que esto nos permita ver nuestras propias vidas y la vida en general desde una nueva perspectiva. Que así nuestro buen Dios nos acompañe, nos cuide y nos guarde. Amén.